Así es, muy buenos días, Eduardo. Vamos a hablar de estos Hola, datos Mariana. que se dieron a conocer en la jornada de ayer. 2,5% a nivel nacional y un acumulado del 27,9%. ¿Qué quiere decir todo esto para que entendamos en nuestras casas estos datos de inflación? Bueno, mira, Mariana, en primer lugar, siempre estamos hablando de la inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor, que también se lo conoce como la canasta básica, es decir, la canasta de consumo, donde precisamente lo que mide es la variación de los precios de un mes con relación al otro mes, y se preveía que podía estar en este rango, aproximadamente 2,5%, 2,4%. Finalmente 2,5 a nivel nacional, 2,7 a lo que es la provincia de Tucumán. Y lo que estamos viendo es, durante este año, vamos a ver 2,1, 2,2 probablemente sea la inflación de este mes de diciembre, pero lo que estamos observando es que después del 1,5 del mes de mayo, la inflación ha tenido en los últimos meses una suba, que por ahora no es significativa, pero no está disminuyendo como en todo caso el gobierno preveía, ¿no? Estamos hablando de una inflación que está tendiendo más a la suba, y esto por supuesto enciende alguna alarma porque vos sabés además la cuestión de la sensación térmica, como se dice, ¿no? Siempre el índice de precios refleja precisamente lo que es un consumidor promedio, pero en muchos casos la gente por ahí también siente que suben más los precios de lo que refleja el índice. Bueno, eso también es algo que enciende luces amarillas, pero que por ahora no hay discrepancias entre las mediciones privadas y las mediciones que hace el INDEC, y eso entonces trae cierta confianza en cuanto a la medición del índice. Ahí hay cuestiones, esto es un poquito técnico, pero es importante porque mucha gente dice, bueno, pero yo he recibido la factura de la electricidad, la factura del gas y veo que ha subido más que eso. El problema del índice es que tiene ciertos ponderadores, es decir, tiene, por ejemplo, el precio de la carne que ha subido. Sí, que es quizás lo más marcado en Lo los más últimos, marcado, sí. exactamente. Entonces, como tiene un alto ponderador, un alto, digamos, peso relativo en lo que es el índice, en la construcción del índice, se refleja mucho más que otro tipo de bienes. Entonces eso pasa con los servicios. En el índice de precios que está vigente en la Argentina, los servicios públicos tienen un, llamémosle, un menor ponderador que la canasta de bienes. Entonces, cuando suben los servicios no se refleja tanto en el índice de precios como sí en el caso de los bienes y servicios, sobre todo, ¿no? Claro. En este sentido, hay mucha expectativa. Desde el gobierno nacional siempre han dicho que prácticamente ellos tienen la expectativa de que no haya inflación entre mediados del año que viene. Pero esto es real, es posible que se llegue a ese momento. Nosotros conocemos, hay una generación Sí, que hemos vivido siempre con inflación y el dato de inflación es algo clave. exacto. ¿Hay una posibilidad de que de verdad se llegue a eso? Mira, es buena la pregunta porque claramente la inflación siempre también tiene un componente de expectativas. Con lo cual yo entiendo que el gobierno desde la política monetaria, es decir, imprimir moneda, como se dice, hacer andar la maquinita, desde el punto de vista de lo que es la situación fiscal de la Argentina, donde hay cierto equilibrio en materia fiscal, las perspectivas desde mi punto de vista en materia de inflación es que la inflación, dependiendo de cómo venga también la producción, puede ir alcanzando valores más bajos de lo que hemos tenido durante este año. Este año la inflación, diciembre 24 contra diciembre de este año, probablemente esté alrededor del 30-31%, y las proyecciones indican que, las proyecciones, digamos, del sector privado, vos sabés que estamos en época donde se hacen los presupuestos para el año que viene, están indicando una inflación que puede estar en el 20%. Entonces, disminuir la tasa de inflación no es una tarea sencilla, requiere todo un programa, requiere toda una cuestión donde hay precios que vienen atrasados, como por ejemplo los combustibles, la electricidad. Entonces todo eso se tiene que ir como
llamémosle así, los precios todos tienen que ir convergiendo, ningún precio atrasado para que no haya expectativas de inflación. Claro. Pero soy optimista con respecto a que el año que viene la inflación puede estar en el rango del 15, el 20%, y eso para la Argentina me parece que es un dato importante, ¿no? Otro de los anuncios que hemos visto en el último tiempo era este regreso al mercado internacional Sí. y a lo que se le puso muchísimo énfasis y se lo destacó como algo muy importante. Sí. En concreto, ¿a qué se refieren con esto? Bueno, se refiere a que Argentina empieza a recuperar cierta credibilidad. A ver, ¿cuál es el problema? Argentina tiene, por ejemplo, el 9 de enero próximo vencimiento de deuda por 4.000 millones de dólares. Sí. Si no tenés vos un préstamo del fondo, del Tesoro norteamericano, etcétera, Argentina tiene que, precisamente como lo hacen todos los países, colocar deuda en el mercado, Claro, para poder precisamente hacerse de esos dólares, colocar esos bonos para poder hacerse de esos dólares, para poder refinanciar la deuda, para poder pagar los cupones de los bonos, etcétera. ¿Cuál es la importancia de esto? En primer lugar, se consiguieron en el día de ayer, sí. Se consiguieron 1.000 millones de dólares a una tasa del orden del 9,5%, con lo cual es importante como señal de que Argentina empieza a recuperar cierta credibilidad. Claro, todavía están las dudas y persisten las dudas de lo que tiene que ver con la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central. Eso es lo que el mercado está viendo, que por ahora están muy débiles las reservas en el Banco Central, y eso está preocupando porque dicen, bueno, perfecto, ahora podés colocar el bono, pero ¿cómo sigue toda la cuestión del financiamiento o el pago de deuda cuando Argentina se está quedando o tiene reservas en valores negativos por casi 13.000 millones de dólares? Entonces, eso es algo que está preocupando, pero es un buen indicio el hecho de que se pueda regresar a los mercados, porque lo más importante es refinanciar la deuda, financiarte en el mercado internacional, que yo creo que este riesgo país, que está hoy en 630 puntos básicos, empiece a tener una disminución un poco más importante a partir del año próximo, que me parece que vamos a tener mejores señales financieras en ese sentido, ¿no? Y por último ya el tema de la llegada de inversiones, que es algo de Sí. lo que se habla me parece, desde el 23, cuando asumió este gobierno, la posibilidad de llegadas de inversiones que hasta aún no se lo ha visto concretamente, y en paralelo también la recuperación del poder adquisitivo. Sí, son como dos cuestiones, ¿no? Por un lado, todo, como vos decís, el gobierno, cuando empezó su gestión, precisamente se sancionó la ley Bases, donde estaba precisamente este instrumento legal denominado el RIGI, que es para precisamente un régimen para grandes inversiones, arriba de 200 millones de dólares. Pero la economía, más allá de los instrumentos legales, lo que tiene que empezar a hacer es, y eso, la inversión no se da de la noche a la mañana, lo que se mira para movilizar la inversión es primero la viabilidad económica del programa, todo lo que tiene que ver con después el aspecto institucional o político, pero yo entiendo que empieza a dinamizarse, vamos a ver la minería, el campo, lo que tiene que ver con Vaca Muerta, el yacimiento energético, digamos, que es muy importante en la explotación de gas. Bueno, por ahora lo que se ve, como vos bien marcás, es una debilidad en la inversión, y también una debilidad en todo lo que tiene con el poder adquisitivo. Es decir, por más que la inflación sea relativamente baja, el problema en la góndola es que, bueno, todavía no hay esa capacidad de compra como para poder acceder a ciertos bienes y servicios. Esto es lo que me parece que por ahora es la materia pendiente. Vamos a ver si el año próximo y en los años que le quedan al presidente Milei de gestión, al menos alguna recuperación en ese sentido se verá. Pero por ahora es signo de preguntas, ¿no? Así es. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vos, por Mariana, un gusto. Un placer. Seguimos con Carla. Bien, muchas gracias, Mariana.